En la tarde de hoy vamos a enfocarnos en dos temas importantes, vamos a ser muy puntuales, digamos que obviamente la farmacología es muy grande, pero vamos a enfocarnos en unos temas puntuales de antibióticos y unos temas puntuales de analgésicos, que seguramente son de los grupos terapéuticos que más, digamos, los pacientes van a solicitar, ¿no? Para comprar o incluso consulta o una cuestión de esas. Antes de iniciar, pues puntualmente con los antibióticos, algunas generalidades. Eh, yo creo que ustedes y nosotros siempre lo que queremos es que a la persona que nos consulta pues le vaya bien. Ese es el ejercicio fundamental de, digamos, con el tema de salud, ¿no? Y específicamente con el tema de medicamentos. Siempre la intención es administrar a los pacientes la mejor terapia posible. Además, hay que recordar que en algún momento pues todos podemos llegar a ser un paciente o podemos llegar a ser una persona que necesita un medicamento. Entonces, una de las premisas es siempre enfocarse en lo mejor para ese paciente, ¿sí? Y por eso es importante el conocimiento a nivel farmacológico. Ah, siempre se trata de buscar la máxima efectividad terapéutica, es decir, que lo que el paciente necesite, pues ojalá le demos el medicamento que es, en la dosis que es. Más adelante les voy a mostrar unos ejemplos de unos problemitas cuando la dosis no es correcta. Y pues esto, la intención obviamente es que el paciente se alivie en la medida de lo posible, siempre y cuando sea una situación, una enfermedad, algo aguda, que sea leve, pues que no requiera algo más importante, ¿no? Algo más complejo. Eh, Precisamente cuando uno busca maximizar la efectividad terapéutica, uno puede combinar medicamentos. Y ahorita, por ejemplo, en los pacientes hipertensos, es frecuente que uno combine un diurético, o sea, una hidroclorotiazida, con un medicamento antihipertensivo, como por ejemplo un enalapril. Entonces, cuando uno hace esa combinación, uno busca maximizar la efectividad terapéutica y pues el paciente, en este caso, se controle de la hipertensión arterial, de la tensión alta, que también le llaman. Entonces, ahí uno puede combinar los medicamentos y eso, pues, digamos, mejoraría la respuesta del paciente. Sin embargo, eso no está exento de que el paciente también le pueda pasar algo malo, que es lo que conocemos como los efectos adversos, que son aquellas circunstancias donde el paciente, entre más medicamentos tenga, pues más probabilidades hay de que le haga daño. ¿Sí? Entonces, los medicamentos no solamente hacen bien, sino que en algún momento pueden hacer algo, un efecto, una reacción adversa o pueden hacer algo de daño al paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, empezando por ahí, con los medicamentos que uno le puede recomendar a una persona, a un paciente como tal, ¿no? Adelante les daré algunos ejemplos puntuales como eso. Y de hecho, a veces los medicamentos no funcionan porque los medicamentos no son milagrosos, ¿sí? Los medicamentos obviamente necesitan unas condiciones particulares para que puedan funcionar. En algunos casos, los medicamentos pueden fallar. Por ejemplo, algunos alimentos pueden hacer que el medicamento no llegue adecuadamente en la sangre y por lo tanto el efecto no sea el esperado. Entonces, hay algunos medicamentos que tendrán que tomarse en ayunas, por ejemplo, la famosa levotiroxina, ¿sí? Ese es un medicamento que toca tomarse en ayunas porque si se da con las comidas, pues digamos, el medicamento que llega a sangre no va a ser adecuado y por lo tanto el paciente no se va a mejorar de la tiroides. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo muy puntual de cómo un alimento puede interferir con la efectividad de un medicamento. ¿Qué vale? 3. Gemigrinol. ¿Podemos cerrar el micrófono, por favor? Regálame una foto. Gracias. Otra situación que puede alterar la acción de los medicamentos son las mismas enfermedades o algunas características del paciente. Por ejemplo, la edad, digamos, la capacidad de que el medicamento pueda llegar a sangre no es la misma en un paciente joven a un paciente adulto mayor, ¿sí? Las mismas enfermedades a veces hacen que algunos medicamentos no funcionen y pues también, digamos, es importante tener en cuenta esa situación. Y la otra parte son las combinaciones entre medicamentos. Ya vamos a ver que algunas combinaciones pues pueden alterar, pueden hacerle daño al paciente y eso puede ser un poco delicado. Entonces hay que tener en cuenta eso, principalmente, que hay situaciones que hacen que el medicamento no funcione
Y por eso es importante tener en cuenta esa situación como tal. Entonces, cuando de pronto se oriente al paciente, pues algunas cositas uno les podría mencionar. En ese sentido, cuando uno combina medicamentos, entonces las combinaciones, uno puede decir, son buenas o son malas. Digamos que eso no es absoluto, no quiere decir ni que todo sea bueno ni que todo sea malo, realmente depende, ¿sí? Es muy relativo. Por ejemplo, cuando uno busca una psicoterapéutica, que al paciente le vaya bien, entonces yo podría combinar unos medicamentos. Y lo que les decía, por ejemplo, un paciente que sufre tensión alta, uno podría combinar enalapril con hidroclorotiazida y con eso se espera que el paciente pues le vaya bien. ¿Sí? Entonces, digamos, esa combinación puede ser benéfica para el paciente. Otra, por ejemplo, en pacientes con asma, por ejemplo, la combinación que de budesonida con formoterol son dos medicamentos diferentes, pero que vienen combinados en una sola presentación. Estos medicamentos, por ejemplo, pueden ser muy buenos en pacientes que sufren de los pulmones, que sufren de asma, ¿sí? O en los adultos mayores que sufren de una enfermedad que se llama el EPOC, que son aquellos que han fumado mucho, han cocinado con leña, o trabajan en fábricas con mucha combustión o mucho humo, pues en ellos, digamos, puede servir esta combinación. Pero así como hay combinaciones que son buenas, ¿sí? Y al paciente le puede ayudar a calmar su enfermedad, hay otras que pueden ser delicadas. Por ejemplo, algunas de ellas que pueden producirle algún riesgo de intoxicación a los pacientes o la aparición de algún efecto adverso. Eh, por ejemplo, en la hipertensión, lo que es la combinación de enalapril y diclofenac, en los pacientes hipertensos no se recomienda la combinación de estos medicamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que es diclofenac, naproxeno, ibuprofeno, en los pacientes hipertensos puede hacer que la enfermedad no se controle de manera El adecuada, micrófono. ¿sí? Entonces, un paciente que está tomando Sí. enalapril, pues la idea es que no tome, por ejemplo, un diclofenac o un naproxeno, ¿sí? Ahora, no quiere decir que una sola toma pues vaya a hacer efecto, tal vez no, pero digamos, la situación puede complicarse en la medida que el paciente dure más tiempo tomando un diclofenac, un naproxeno, un ibuprofeno. Entonces, en los pacientes hipertensos hay que tener cuidado con las dosis constantes de esos medicamentos, porque el enalapril puede perder como la eficacia, que es lo que llamamos, y el paciente, digamos, no se va a mejorar de la tensión alta, que es lo que él sufre. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, en los pacientes que sufren de asma, sí que es frecuente en pacientes jóvenes, en niños, pero hay adultos que también sufren de asma, pues, digamos, todo el tiempo han estado sufriendo de esto. Hay combinaciones que tampoco pueden servir. Por ejemplo, un paciente que esté tomando salbutamol y que vaya a tomar propranolol, que es un medicamento que se usa también para la tensión y para el corazón, pues esta combinación puede hacer que el propranolol le quita efecto al salbutamol y el paciente pueda hacer episodios de asma como tal. Entonces, como les decía, hay combinaciones que pueden ser buenas, pero hay combinaciones que también pueden hacerle más daño al paciente o puede ser que no se mejore, no se recupere. Entonces, es importante, de alguna manera, que ustedes van teniendo como algunas cositas ahí en mente, algunos tips, porque van a llegar pacientes de pronto en las condiciones. Puede que llegue un paciente hipertenso que está tomando enalapril y les diga a ustedes, por favor, ¿qué me da para el dolor? ¿Sí? Ustedes le pueden dar un diclofenaco, por ejemplo, pero, digamos, tener mucho cuidado si le van a recomendar diclofenaco por varios días, ¿no? Porque ahí ya la cuestión puede cambiar. Entonces, esas son las cositas para ir, digamos, metiéndonos en la charla de la tarde de hoy. Entonces, a partir de eso, conociendo esa cuestión de si las combinaciones son buenas, son malas, de qué situaciones pueden suceder, vamos a empezar a hablar ya específicamente de unos grupos terapéuticos específicos. Entonces, vamos a hablar inicialmente de los antibióticos. Sabemos que los antibióticos son uno de los medicamentos, grupos terapéuticos que más se usan, que los pacientes más consumen para distintas situaciones. Hay situaciones que se ha indicado, ¿cierto? Claramente si un paciente tiene una infección bacteriana, pues necesitará un antibiótico.
El riesgo es cuando se consume el antibiótico si el paciente lo requiera. Entonces, son condiciones que ya ahorita vamos a dilucidar un poquito más. Para iniciar, por ejemplo, tenemos los aminoglucósidos. A este grupo pertenecen la famosa gentamicina, la famosa amicacina, que son los que más se usan por vía, lo que llamamos sistémica, la que se aplica por intramuscular o se aplica por la vena, ¿sí? Entonces, estos medicamentos son muy buenos, más que todo para pacientes con infecciones urinarias, pero a veces estos medicamentos se usan para otras situaciones que no están recomendadas. Digamos, a veces las personas piden antibiótico cuando tienen un síntoma gripal y pues estos medicamentos no sirven para tratar virus, solo sirven para tratar algunas bacterias, tampoco todas las bacterias que existen, solo algunas. Entonces digamos que funcionan más que todo en pacientes que tengan infecciones urinarias, que es para lo que más se puede formular estos medicamentos. Pero ¿qué sucede? Son medicamentos muy buenos, la gentamicina, la amicacina son muy buenos medicamentos, pero ellos tienen unas particularidades en cuanto al riesgo que hay que tener muy presente. Lo primero es que estos medicamentos pueden producir daño en el oído, y es una de las cosas delicadas que tiene esa situación. Esos medicamentos, digamos, entre más tiempo se les da a un paciente, más riesgo hay de que el oído se le dañe, ¿sí? Y el paciente comienza a sentir como unos pitidos, comienza a sentir que no escucha bien, toca que le hablen más duro, que le hablen más cerca. Entonces, es una situación delicada, ¿sí? Y pues que hay que tener muy presente en eso. O incluso hay pacientes que ya sufren del oído y de pronto, si no estamos seguros, o pacientes muy adultos mayores, que le aplican seguido, digamos, una gentamicina, tienen mucho riesgo de que el oído se le pueda dañar, ¿sí? Digamos que si se suspende el tratamiento, puede que el oído se recupere, pero habrá que hacer unos exámenes, mirar cómo quedó el oído y bueno, pues ya mirar la situación allí. Entonces, la recomendación, por ejemplo, con estos medicamentos es, digamos que, pues en la medida de lo posible, solamente se formulen bajo fórmula, o se administren bajo fórmula médica, muy específico para algunas enfermedades de tipo bacteriano, bueno, repito, una infección urinaria, y, digamos, pues tener precaución si lo van a usar por varios días, ¿no? Por ejemplo, la furosemida es un medicamento que se da también para bajar la hinchazón de los pies, ¿sí? En pacientes que sufren de tensión alta, la furosemida también puede producir el daño en el oído. Y si combinamos furosemida con gentamicina, empeora la situación del oído. Entonces, en lo posible, pues Luis Alfonso, discúlpame, dejamos de Sí, escucharte. doctor. creo que Ahora, alguien me... perfecto, ya lo escuchamos. Ahora toca volver a la presentación. Gracias. Sí, no, creo que alguien me ha cerrado el micrófono. ¿Sí está viendo la presentación? ¿Aún no? Disculpen, buenas tardes. Qué pena que los interrumpa. Es que hay varios clientes que me están diciendo que están en la sala de espera. A ver si de pronto les podemos dar ingreso. Gracias. No hay audio. Ok. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ahí sí. Sí, doctor, ya lo escuchamos y vemos su presentación. Gracias. Muchas gracias. Les encargo, porfa, los micrófonos que estén cerraditos, porque escucho un poquito de ruido de fondo. Entonces, para que me puedan escuchar un poquito mejor. Listo. Entonces, eso con respecto al oído y el uso de gentamicina y eventualmente si se combina con furosemida. Resulta que con el riñón pasa algo similar. Hay que tener muchísimo cuidado en aquellos pacientes que sufren de los riñones, ¿sí? Y cuando decimos sufren los riñones no nos referimos a aquellos que sufren de infecciones, porque a veces decimos, esta persona sufre el riñón, resulta que sufre infecciones, pero el riñoncito está funcionando muy bien. Realmente, en esta situación nos hacemos referencia a aquellas personas que de verdad el riñón no funciona, ¿sí?
¿Y por qué hago esta aclaración? Porque en las personas que el riñón no funciona y, y digamos, le administramos gentamicina, el problema es que la gentamicina puede dañar aún más la función del riñón. Y, digamos, el riñón es un órgano esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo, es el que se encarga de eliminar muchas toxinas que el mismo cuerpo produce, digamos, esa basurita que ya no sirve, pues el riñón sirve para depurar esa situación. Incluso medicamentos salen por el riñón, la mayoría de ellos. Entonces, en una persona que sufra de los riñones, o sea, que de verdad el riñón no le esté funcionando, es muy delicado administrar estos medicamentos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque así sea una sola dosis, puede empezar a afectar un poquito el riñón. Y de hecho, si se combinan lo que es clindamicina, lincomicina con gentamicina, pues esta combinación puede también empeorar un poquito el funcionamiento del riñón. Entonces, otra recomendación muy importante es que se tenga precaución o incluso evitemos, salvo que venga por una fórmula médica y que de verdad el paciente lo pueda administrar, pues evitar lo que es la gentamicina en los pacientes, en las personas que sufran de verdad de los riñones, ¿no? Para que, digamos, no tengan mayor complicación al respecto. Entonces, recordar el oído, hay que protegerlo, el riñón, hay que protegerlo, ¿sí? Y la tercera causa, que esta es un poquito más rara, pero bueno, de todos modos hay que mencionarla, es aquellos pacientes que sufren de una enfermedad que se llama miastenia gravis. Es una enfermedad que se pierde la fuerza muscular y resulta que la administración de estos medicamentos puede empeorar la situación de la miastenia. Entonces, es importante, digamos, evitar, yo sé que no hay mucho paciente con miastenia afortunadamente, pero eventualmente, pues, estos medicamentos habría que evitarlos en estos pacientes, con esas personas, ¿no? Entonces, por favor, nunca se les olvide gentamicina, ojo con el oído, ojo con el riñón especialmente. ¿Listo? A veces los ve uno que el paciente pide una combinación y se le administra gentamicina con un diclofenaco, ¿sí? O gentamicina con diclofenaco y dexametasona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas circunstancias. Listo, eso con respecto a gentamicina, amicacina. Con lincomicina también es un muy buen antibiótico, nos salva de algunos apuros que el paciente pueda tener. Es relativamente seguro, hay que decirlo, es un muy buen medicamento. Sin embargo, pues también hay que tener ciertas precauciones. Lo primero es que no hay que administrar lincomicina en bebecitos prematuros, neonatos, que son niños recién nacidos o que tienen menos de un mes de nacido, o niños menores de 2 años. Resulta que la lincomicina tiene un líquido que le conocemos como un preservante, que es el alcohol bencílico, y ese alcohol bencílico en estos niños chiquiticos puede tener riesgo de unas complicaciones muy serias. Entonces puede llevarlos incluso a las convulsiones y toda esa cuestión. Entonces, en la medida de lo posible, no administrar lincomicina en niños menores de 2 años, debido a que este alcohol bencílico puede producir reacciones tóxicas y alérgicas severas. Como les decía, hay pacientes que pueden convulsionar, hay pacientes que pueden tener un paro respiratorio, y eso puede ser muy grave, muy grave. Entonces hay que tener muchísima precaución con el uso de este medicamento. En la medida de lo posible, preguntarle al paciente si él sufre de enfermedades gastrointestinales, especialmente colon irritable, algunas cuestiones así bien delicaditas, debido a que la lincomicina puede empeorar esa enfermedad de base que tiene la persona que, digamos, solicita una lincomicina. Incluso hay que preguntarle si el paciente es asmático, sufre alergias, de muchas alergias o tiene alergias a algunos medicamentos, debido a que este grupo de personas son más susceptibles de presentar alguna reacción alérgica severa a la lincomicina. Entonces, una recomendación importante es ojo con los pacientes asmáticos o alérgicos antes de administrar la lincomicina. No vaya a ser que usted se la administra y después de eso pues se venga alguna situación de riesgo para el paciente y para ustedes claramente. Entonces, evitar esa situación. Entonces, mucho cuidado, ¿no? La lincomicina, como es un muy buen antibiótico, él barre las bacterias malas,
pero también se lleva por delante las bacterias buenas, que llamamos nosotros. En nuestro intestino tenemos unas bacterias que son buenas, que es lo que llamamos la microbiota intestinal, y esas bacterias nos protegen precisamente de la colonización de bacterias malas. Resulta que la lincomicina, como también se lleva las bacterias buenas, deja ese espacio para que bacterias malas como esta, que se llama Clostridium difficile, colonice ese tracto del intestino, ¿sí? Y eso va a producir una diarrea muy importante. Entonces, al paciente hay que decirle que cuando se administra la lincomicina, hay que estar atento si hace unos episodios de diarrea horas o días después de la administración del antibiótico. Si el paciente comienza a hacer diarreas y no tenía diarrea antes, y fuera de eso el paciente se siente muy mal, tiene mucha fiebre, mucho malestar, le comienza a hacer esta situación, hay que advertirle que tiene que acudir inmediatamente al servicio de salud, porque de pronto esa diarrea sea por esta bacteria que le dio después de administrarse el antibiótico. Entonces hay que advertirle mucho al paciente que le puede dar esa enfermedad. Y esta bacteria lo que produce en el colon especialmente, la enfermedad médicamente se llama colitis pseudomembranosa. Literalmente lo que hace es formar unas membranas blanquecinas en el colon y eso pues es ligado a unas toxinas que libera la bacteria. O sea que esta enfermedad puede ser muy grave en los pacientes, especialmente en los adultos mayores. Entonces hay que decirle al paciente que tenga cuidado si comienza diarreas después de administrarse la lincomicina. También hay que tener mucha precaución durante el embarazo y en las mujeres que están lactando, debido a que este alcohol bencílico atraviesa, nosotros en el cuerpo tenemos unas membranas, las llamamos así, que nos protegen algunos órganos de algunas sustancias externas. Este alcohol bencílico puede atravesar la placenta y puede llegarle al bebecito que está creciendo en la barriguita de la mamá, y ese alcohol bencílico puede causar una intoxicación al bebecito en la barriga de la mamá, ¿sí? Es lo que llamamos el feto en el útero. Entonces, eviten lincomicina en el embarazo, realmente hay que evitarlo, salvo que sea pues excepcional y que no haya nada más que hacer, pero no creo que esa sea la razón, pues porque pueden causarle alguna toxicidad al bebecito allá en la barriguita de la mamá. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y en las mamás que están dando seno, ¿sí? Que están dando leche materna, pues también hay que evitar eso. También hay que evitar la lincomicina. Este alcohol bencílico también puede pasar por la leche materna al bebé y el bebé se puede intoxicar y puede producir alguna reacción de ese tipo. Entonces, en la medida de lo posible, por favor, no recomienden lincomicina en el embarazo ni en la lactancia para proteger al bebecito que está en la barriga y pues que ya está, o al bebecito que ya nació y pues que está tomando leche materna, ¿vale? Como les digo, es un medicamento muy bueno, realmente la lincomicina es muy bueno, nos sirve para algunas cuestiones particulares, por ejemplo, problemas de garganta, infecciones bacterianas, sirve bastante. Pero es importante que estas cositas no se nos olvide porque puede hacer nuestro trabajo mucho más seguro y es bueno que las personas que nos pregunten por medicamentos se sientan también más seguras de lo que les estamos diciendo. Hay una situación muy particular con las mujeres que están tomando anticonceptivos orales. Resulta que hay una cuestión que posiblemente los antibióticos, algunos de ellos, también pues como matan bacterias buenas, mejor dicho, matan bacterias malas, también matan bacterias buenas. Y cuando eso pasa, resulta que esas bacterias ayudan mucho a que los anticonceptivos pues puedan llegar a sangre. ¿Qué se recomienda? En aquellas personas que están tomando anticonceptivos orales, cualquiera de los muchos que hay, ¿sí? Digamos, etilnestradiol con levonorgestrel, que es como la combinación más frecuente en las distintas concentraciones que existen. Cuando estén tomando antibiótico, pues lo recomendable es que hay que decirles que se protejan con preservativo o que tomen algunas medidas adicionales para evitar el embarazo. No está muy claro realmente que esos antibióticos como amoxicilina, metronidazol, cefalexina, doxiciclina, lincomicina, etcétera, digamos, interrumpan la efectividad del anticonceptivo, pero hay muchas sospechas al respecto. Digamos que ustedes entonces, cuando les llegue una persona que esté planificando con anticonceptivos orales y que usted le recomiende un antibiótico de estos, como van a ser por varios días, pues díganle de una vez
que lo recomendable es que si está planificando, use preservativo o use otra situación para evitar un embarazo no deseado, ¿sí? Entonces, sabemos que en Colombia la tasa o el número de embarazos no deseados es bastante alto y bueno, pues digamos que nosotros podemos contribuir a nuestros pacientes pues para que estén más seguros y no van a tener una circunstancia de estas, ¿no? Entonces, también tener precaución en pacientes que estén tomando anticonceptivos orales y necesiten algún antibiótico como tal. Pero además de esto, ¿cuál es el otro riesgo? La famosa resistencia bacteriana. Es claro que el problema de la resistencia bacteriana es que estamos usando muy malos antibióticos. Y la resistencia bacteriana lo que quiere decir es que las bacterias se vuelven mucho más fuertes a los antibióticos normales y después ese antibiótico normal no puede matar a la bacteria. Y la bacteria simplemente se rige literalmente, pues, porque ese antibiótico no le hace nada y la bacteria sigue viviendo como si nada y sigue haciendo daño y sigue haciendo muchas cosas. Entonces, hay que tener cuidado porque según la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el 2050 más o menos, un poquito antes, las bacterias que son resistentes a muchos antibióticos va a ser una de las principales amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Además que estas bacterias no es solamente que nos afecten a nosotros los humanos, afectan también a los animales que podemos consumir, algunas de ellas digamos, se puede compartir esa situación, puede poner en riesgo muchas cosas, entonces, detrás de esto, la idea es que no demos antibióticos si no es necesario. Precisamente cuando damos un antibiótico para matar un virus, para matar digamos, un parásito, y no estaba indicado, pues todo eso va a hacer que la bacteria se vuelva más resistente, ¿sí? Por ejemplo, pasa mucho con las amigdalitis, contarles a ustedes que la amigdalitis, la mayoría de los casos es por un virus, es decir, no necesita un antibiótico, pero muchas veces el paciente, por el mismo dolor, el malestar que tiene o la fiebre, pues pide un antibiótico. Y resulta que el antibiótico no le va a hacer nada bueno, pues porque lo que tiene es un virus y los antibióticos no matan virus, pero resulta que tanto antibiótico sí puede hacer que esa bacteria con el tiempo se vuelva resistente. ¿Listo? Entonces, evitemos en la medida de lo posible el uso indebido de los antibióticos. De hecho, ya se han reportado casos en el mundo donde enfermedades como infección del pulmón, la famosa tuberculosis, ¿sí? Las enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea y algunas infecciones del estómago como producidas por salmonela, cada vez se hacen más difícil de tratar precisamente por la resistencia bacteriana. Y esto puede llevar a que los pacientes que estén hospitalizados duren más tiempo hospitalizados, los costos incrementen e incluso la muerte pues incrementa. Precisamente, ¿cómo podemos manejar toda esa situación? Usando adecuadamente los antibióticos. No recomendemos antibiótico para todo. Yo sé que en esta pandemia también se ha disparado el consumo de muchos antibióticos, pero hasta ahorita no se ha demostrado que un antibiótico como tal prevenga la infección del coronavirus. Es una de las cuestiones de actualidad en este momento. Entonces, a mí en lo posible, por favor, no usemos tanto antibiótico, ¿no? Otro ejemplo es la ceftriaxona y la enfermedad de transmisión sexual. La enfermedad de transmisión sexual no puede producir un virus, una bacteria, un parásito, pero la ceftriaxona solamente mata algunos tipos de bacterias. Entonces, no toda enfermedad de transmisión sexual se va a curar con ceftriaxona. ¿Listo? Entonces, es un medicamento muy bueno también, pero pues hay que saberlo usar en la medida de lo posible. Y pues esta imagen, digamos que viene como a resumir ese punto de la resistencia bacteriana, cómo las bacterias entre ellas, a pesar de que no tienen cerebro, ¿sí? Son muy inteligentes, entre comillas, y entre ellas han logrado sobrevivir todos estos años y van a seguir sobreviviendo todos los años que se vienen. Entre ellas se pueden comunicar, entre ellas se pueden pasar información, digamos, algunas bacterias que pueden morir, pueden transmitir una información a las bacterias que pueden quedar vivas y que le puede decir literalmente, coge esta información que yo tengo, ¿sí? Úsala y vuélvete resistente. O sea, es como si eso fuera la comunicación entre ellos y por eso cada vez es más frecuente encontrar infecciones que son difíciles de tratar en los hospitales. Cada vez estamos recurriendo a antibióticos que son más agresivos, que son más fuertes para poder tratar a estos pacientes como tal. Pues porque los antibióticos normales ya no les hacen efecto, ¿no? Entonces, uno de los mensajes que le queremos dejar hoy también es, por favor,
trabajemos juntos para que este problema de la resistencia bacteriana no siga creciendo y la paremos un poco. ¿Listo? Les digo, ustedes son parte importante de esto, de ese sistema, y la idea es que podamos tratar esa situación. Eso entonces con respecto a la parte de antibióticos. Como les decía, toca unas cositas muy puntuales por temas de tiempo, pero esperamos que esos tips pues queden muy concretos y les puedan servir en su diario, en su labor diaria. Ahora, el otro tema son analgésicos, son medicamentos también muy usados, muy demandados, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, yo no saco cita, pues tengo una fiebre, tengo un malestar, saco cita y me la dan dentro de 3, 4 días cuando ya esto me haya pasado. Entonces dirán, pues no, yo prefiero ir a la farmacia y más bien que me den algo, ¿cierto? La mayoría de las veces se da un acetaminofén. Es un medicamento muy bueno, es un medicamento que ya tiene muchísimo tiempo, lo conocemos bastante, es relativamente seguro, pero no está exento de problemas, ¿sí? Yo creo que los medicamentos todos son muy buenos, por lo menos la gran mayoría son muy buenos. El problema a veces es que no los usamos bien y por eso es que los pacientes se pueden complicar o pueden ser una reacción adversa. Recordar el acetaminofén, la dosis en adultos, ahorita vamos a ver un ejemplo en niños que pasa. En adultos, la dosis habitual son 500 miligramos cada 6 horas, ¿sí? O máximo 1 gramo cada 6, pero máximo o cada 8 horas. ¿Por qué es importante el tema de la dosis? Porque resulta que la mayoría de medicamentos tienen una dosis máxima, es decir, hasta cuánto yo puedo llegar que es una dosis más o menos segura. El acetaminofén, la dosis máxima al día recomendada son 4 gramos. No nos podemos pasar de 4 gramos porque el paciente puede presentar lesiones de piel, literal la piel se le puede caer en los casos graves, o el hígado le puede dejar de funcionar. O sea, es algo muy delicado y por eso la dosis no puede sobrepasar lo recomendado. ¿Listo? 500 cada 6 horas es lo recomendable, o máximo 1 gramo cada 8 horas. Pero lo importante es que cuando usted le venda un acetaminofén a una persona, un paciente, dígale, le recuerdo que la dosis máximo al día son 4 gramos que se pueden tomar. Eso el paciente lo puede conocer o se le puede explicar para evitarle inconvenientes. Se ha demostrado que la dosis elevada de acetaminofén puede aumentar el número de reacciones adversas y, digamos, problemas cuando se combinan con otros medicamentos. Entonces, no es necesario en la mayoría de los casos llevar a una dosis tan alta de acetaminofén, pues porque realmente con esta dosis normal, mucho paciente se mejora, salvo que, digamos, lo que tenga ya sea algo mucho más grave, que con un solo acetaminofén no mejore. Como les decía, uno de los riesgos es que puede producir una lesión del hígado, pues esto es bastante delicado. A veces los pacientes se desesperan y dicen, no, es que a mí un acetaminofén no me hace, deme algo más fuerte o ¿qué puedo combinar? Entonces a veces se le dice a los pacientes, tómese un acetaminofén con un ibuprofeno o con un diclofenaco, y resulta que esa combinación no es tan buena, especialmente en aquellos pacientes que sufren de la gastritis, ¿sí? Entonces, lo que llamamos AINES son medicamentos como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, y resulta que esas combinaciones pueden incrementar el riesgo de que el estómago sangre. Y si el estómago le sangra a una persona, pues es bastante delicado, ¿sí? E incluso puede que ni siquiera sangre, pero si tiene una úlcera, puede hacer que la úlcera se active y eso duele mucho, da mucha gastritis, y el paciente puede calmarse con toda la fiebre, pero ahora le dio una gastritis. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estas combinaciones como tal. ¿Qué pasa en niños? Y esto sí quiero que quede muy claro lo que les voy a decir. Como les digo, el acetaminofén es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno y como les decía, pues a veces sacar una cita para una fiebre así como por un virus o algo, pues obviamente mucha gente dirá, no, yo voy a comprar un acetaminofén. En adultos no es tanto el problema. El problema viene siendo en niños. ¿Por qué? Porque es que en niños sabemos que, digamos, en el comercio pueden haber algunas presentaciones, pero resulta que la concentración, es decir, la cantidad de acetaminofén que viene, puede ser diferente. ¿Qué sucede? Generalmente uno aprende, ¿sí?, que la dosis del acetaminofén es la dosis dividido entre 2, o la mitad de la dosis. Por ejemplo, si un niño pesa 30 kilos, ya uno sabe, dele 15 cc, 15 centímetros cúbicos o 15 mililitros de acetaminofén, y ya.
Eso es lo que, digamos, uno aprende como médico, tal vez ustedes también lo aprendieron así. Y pues esto, pues así, digamos, en general se maneja. ¿Qué pasa? Resulta que esa fórmula mágica matemática no funciona en todos los casos. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, la dosis, en niños, siempre la dosis por peso, uno, ¿sí? Siempre la dosis por peso. En este caso también son de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 horas, ¿vale? La dosis máxima al día que un niño debe recibir acetaminofén son 60 miligramos por kilo día. Y es más o menos 4 veces esta dosis, de que es cada 6 horas. Y eso que es la dosis ya más altica. ¿Cuál es la otra situación? ¿Qué es lo que está aquí en la imagen? Resulta que antiguamente, incluso yo me acuerdo cuando estaba pequeño, que a mí me daban un medicamento y una cucharada. Yo me acuerdo cuando me llevaban al médico y el médico le decía a mi mamá, dele una cucharada de este medicamento. ¿Sí? Y todo era por cucharas, cucharas, cucharas. Resulta que eso está mal hecho. Eso no funciona así. Las dosis en niños no son por cucharas, porque es que las cucharas son diferentes. Uno no sabe el tamaño de una cuchara, si es sopera, si es dulcera, si es, no sé, digamos, para una persona una cuchara puede ser de tamaño diferente y entonces no sabe qué tipo de cuchara usar. Y es válido. O sea, digamos, uno no conoce, pues uno no sabe qué cuchara usar. Eso es un gran error que afortunadamente ya los médicos de hoy en día ya eso no se usa, ya son dosis exactas, pero el mensaje que le queremos dar es que ustedes les digan a sus pacientes, a las personas que consultan, que no se tome una cucharada de acetaminofén, porque eso puede ser gravísimo para el niño, ¿sí? Tiene que ser una dosis exacta. Y vamos a hacer un ejemplo de lo que les venía diciendo, de qué sucede cuando tenemos dos acetaminofén diferentes. Supongamos que les llega a ustedes una mamá, ¿sí? Va a comprar acetaminofén, está un poquito preocupada porque su niño tiene fiebre. Usted le preguntan el peso del niño y el niño pesa 30 kilogramos. Entonces ustedes automáticamente dicen, ah, bueno, dele 15 cc, porque la mamá le pregunta, mi señor o mi señora, yo, ¿cuánto le puedo dar? Entonces, no, dele 15 cc de acetaminofén y ya está. Cada 6 horas. Resulta que hay unas presentaciones, no voy a decir el nombre comercial, pero hay unas que son acetaminofén 2 más y otra que es 7 más. Estos medicamentos son excelentes, no voy a cuestionarlos en absoluto, pero lo que quiero es que tengan en cuenta el ejemplo que les voy a decir. Cuando uno revisa cuánto acetaminofén viene por cada centímetro cúbico, resulta que este tiene 32 miligramos, el 2 más. El 7 más trae 50 miligramos, es decir, es más concentrado. ¿Listo? Es más concentrado. ¿Qué sucede? Cuando ustedes le dicen a la mamá, dele 15 cc de la acetaminofén cada 6 horas, de esa presentación serían 480 miligramos, ¿sí? Que es el equivalente a darle 16 miligramos por kilo cada 6 horas. O sea que, mire que incluso nos pasamos un poquito de esta que está acá, pero digamos que esa es como la que está bien. ¿Listo? O sea que esa de 2 más cumple con la regla de la mitad del peso en acetaminofén. Pero ¿qué pasa si de pronto ustedes le venden o la mamá pide el acetaminofén 7 más y de pronto usted le recomienda que tiene la mitad del peso? Resulta que esto, como tiene más concentración por cada cc, si multiplicamos, resulta que le estaremos dando 750 miligramos por cada administración de acetaminofén al niño. ¿Sí? Mire que es muy superior a la que realmente debería darse. ¿Eso a cuánto equivale? A 25 miligramos por kilo. Y estamos hablando de que la dosis, digamos, por cada toma son de 15 miligramos por kilo. O sea, son 10 miligramos más que le estaremos dando por cada toma. Por eso, esta presentación, que es más concentrada, no cumple con la regla de la mitad del peso. No cumple, no puede ser, tiene que ser mucho menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este paciente tendría que ser 8 cc o 9 cc, ¿sí? No los 15 cc, porque como les muestro acá, es mucha la dosis que el niño recibiría. Y con esto el niño se puede intoxicar grave, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con el acetaminofén, cuál se está ofreciendo para un cálculo de dosis adecuado, ¿listo? Entonces, esas son las cosas esenciales para evitar inconvenientes en los pacientes como tal. Esta tabla, digamos que aquí para mencionarles,
que hay algunos medicamentos que pueden tener algún efecto con el acetaminofén. Por ejemplo, la metoclopramida, que es un medicamento que se usa bastante para tratar el vómito y todo esto. Resulta que la metoclopramida con acetaminofén en dosis largas puede producir riesgo de daño al hígado. O sea, hay que tener mucho cuidado con esa combinación. Y aquí está el tema de los anticonceptivos. Los anticonceptivos con acetaminofén también pueden tener algunos efectos adversos. Entonces, el acetaminofén puede alterar la cantidad de anticonceptivos que hay en sangre. ¿Listo? Entonces, son unas cositas muy puntuales para que lo tengamos presente. Otro medicamento, tal vez muy conocido, muy usado, es la dipirona. También es un excelente medicamento, sirve mucho para calmar la fiebre, ¿sí? Esos dolores, más que todo que dan en el abdominal, es excelente. Pero, así como el acetaminofén, también necesita unas recomendaciones en cuanto a la dosis. Lo ideal es que sean 500 miligramos cada 6 horas o si se da por vía aparente, digamos por vía intravenosa, que sea 1 gramo cada 8 horas o máximo cada 6 horas. ¿Cuál es la idea? Que el paciente no tome más o no se le aplique más de 4 gramos al día de dipirona. ¿Por qué? Porque la dipirona se ha visto que entre más dosis se le da al paciente o por más días se le dé, más riesgo hay de que haga efectos adversos. Y eso es muy delicado. ¿Listo? Entonces, en muchas clínicas y en muchos hospitales estaba o está, porque todavía se mantiene, la cultura de dar 2 gramos cada 8 horas, por ejemplo, de dipirona. Y resulta que cuando le damos 2 gramos cada 8 horas, son 6 gramos diarios. O sea que estamos dándole mucho más de la dosis máxima al día. Y vuelvo y les digo, entre más dipirona recibe un paciente al día, más riesgo hay de que presente efectos adversos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que el paciente no vaya a recibir mucha dipirona al día. ¿Listo? Y la recomendación es que sea máximo 7 días. Después de 7 días, pues también puede haber riesgos para el paciente. Eso por el lado de la dosis. En cuanto a las combinaciones, resulta que se ha visto que cuando se da dipirona y tramadol en conjunto, eso puede aumentar un dolor, ¿sí? Es decir, sabemos que dipirona y tramadol son buenos analgésicos, es decir, quitan el dolor, son buenos para quitar el dolor. Pero se ha visto que cuando se da por muchos días esa combinación, esto puede aumentar el dolor, o sea, da como un dolor paradójico. Entonces el paciente, en lugar de quitarse el dolor, le da más fuerte. Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitar esa combinación, o por lo menos por varios días, ¿no? Hay que evitar la dipirona y tramadol para que el paciente no sufra de más dolor como tal. Pacientes que están tomando warfarina, la warfarina sirve para que la sangre, digamos así, más líquida, ¿listo? Cuando se da con dipirona, puede ser que el efecto de la warfarina aumente y el paciente quede expuesto a riesgos de hemorragias o sangrados. Entonces, esta combinación como tal, hay que tener mucho cuidado porque los pacientes pueden requerir unos controles adicionales. Entonces, digamos, es importante esta situación. Con respecto a la clozapina, que es un medicamento que se usa para algunos estados psiquiátricos, algunas situaciones de esquizofrenia, ¿sí? Se ha visto que cuando se da dipirona con clozapina, esto puede producir algunas alteraciones de la sangre. Entonces el paciente puede ponerse anémico, se le pueden bajar las defensas, se le pueden bajar las plaquetas, ¿sí? Entonces hay que evitar la combinación de dipirona con clozapina, ¿listo? Para que la sangre de ese paciente pues no se vaya a alterar y el paciente no vaya a sufrir condiciones graves en ese sentido, ¿listo? Entonces hay que tener mucha precaución en esa combinación de dipirona. Luis Alfonso, discúlpame, perdimos tu audio. ¿Podrías revisar el micrófono? Gracias. Ok, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Pero compártenos la presentación. Seguros, ya, listo. ¿Listo? Bien, muchas gracias.
Entonces, hay un grupo de medicamentos que se conocen como AINES, esto traduce a antiinflamatorios, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Estos medicamentos también son muy buenos, sirven más que todo para calmar lo que es el dolor e inflamación. Ellos no son tan buenos para, digamos, calmar la fiebre, ¿listo? Para la fiebre son mejores la dipirona y el acetaminofén, pero lo que es el acetaminofén no es tan bueno para la inflamación, igual la dipirona. Entonces, dependiendo de lo que tenga el paciente, si el paciente tiene fiebre, es más recomendable una dipirona o un acetaminofén. Si el paciente tiene dolor, pues digamos que cualquiera puede ser. Si el paciente tiene dolor por una inflamación, por ejemplo, un paciente que le sacaron las cordales y está inflamado y le duele, en ese caso es mejor administrarle lo que llamamos un AINES. Esto que puede ser cualquiera de los que están acá. Yo creo que esto traje pues tal vez lo que considero yo los más usados, ¿sí? Los más conocidos, como por ejemplo el ibuprofeno. La dosis habitual de ibuprofeno son de 400 a 600 miligramos cada 6 a cada 8 horas y la dosis máxima son 2.400 miligramos. ¿Listo? O sea que si un paciente se va a tomar 600 miligramos cada 6 horas, pues ya prácticamente estaría llegando a la dosis máxima. ¿Listo? Por eso a veces yo sé que una presentación de 800 miligramos, esa de 800 miligramos no puede tomarse más de cada 12 horas, eventualmente más de cada 8 horas. ¿Listo? Porque esa es mucho más concentrada. Entonces, entre más alta la concentración de ibuprofeno, más despacio tiene que ser la toma, ¿sí? Para evitar que el paciente tome más de lo que requiere. Naproxeno, que también es un excelente analgésico antiinflamatorio, la dosis habitual puede ir desde 550 miligramos hasta 1100 miligramos al día. Esto se puede dividir en dos dosis. La dosis máxima son 1100 miligramos como tal. Entonces, con 2 veces al día que el paciente tome esta presentación o la de 500 miligramos, pues ya con eso está bien, no necesita más. Diclofenaco, la dosis normal son 50 miligramos cada 8 horas, si está oral. Si es intramuscular, pues ya sería 75 miligramos cada 12 horas. ¿Listo? La dosis máxima son 150 miligramos. Entonces, estos medicamentos, pues la idea es que no se den más allá de esta dosis y pues tampoco se dé por mucho tiempo, ¿no? Meloxicam es otro analgésico muy bueno, se puede dar 7.5 miligramos cada 12 horas o 15 miligramos al día y la dosis máxima son de 15 miligramos al día. ¿Listo? Entonces, esa tablita es interesante que ustedes la pudieran tener, que ustedes la pudieran manejar, porque eso le va a ayudar muchísimo a los pacientes que la están consumiendo, pues para que no se van a pasar de la dosis recomendada. ¿Listo? Pero resulta que además de la dosis con los AINES, hay que tener mucha precaución con algunas situaciones. Por ejemplo, cuando un paciente se toma un ibuprofeno con una aspirina, ¿sí? O un ácido acetilsalicílico, que también se le conoce, resulta que esa combinación de un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco con una aspirina, eso puede aumentar el riesgo de sangrados, ¿sí? Más que todo de tipo digestivo. Entonces, estos pacientes, y esto lo menciono mucho porque pues sé que con el COVID, yo he visto unas fórmulas que han sacado que incluyen ibuprofeno con aspirina. Esa combinación puede hacerle mucho daño a la mucosa, al estómago, ¿sí? Puede producirle úlceras, puede producirle sangrados, mucho dolor. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Esa combinación, por ejemplo, se ha visto que puede dar esa situación como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado, más que todo con los pacientes que sufren de gastritis. ¿Listo? Paciente con gastritis, esa combinación puede ser muy fuerte y ese estomaguito puede sufrir demasiado. Otra situación particular es aquellos pacientes que toman cualquiera de estos medicamentos, warfarina, dabigatran, apixaban, sí, más que todo warfarina, cuando se da con un ibuprofeno, un diclofenaco, una naproxeno, cualquiera de ellos, esa combinación puede aumentar muchísimo el riesgo de sangrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que la warfarina, como tal, pues lo que está haciendo es evitar que se formen trombos. Y por los que la sangre, como dicen coloquialmente, pues se pone más aguada, ¿cierto? Y lo que hace el ibuprofeno, los AINES en general, es que bajen las plaquetas. Entonces, si por un lado la sangre está muy líquida y por el otro no tengo plaquetas,
no tengo cómo parar un sangrado que se pueda dar. Entonces hay que tener mucho cuidado en la combinación con estos, en pacientes que tengan esa situación. Precisamente con el COVID también se está recomendando muchas cosas desde lo que uno lee, o sea, lo que uno lee más literatura, hay combinaciones que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, con jengibre, resulta que estas plantas medicinales, precisamente como son medicinales, pueden tener algunas actividad terapéutica, ¿sí? Pueden servir para cosas y hay plantas muy buenas para eso. Precisamente el jengibre puede hacer que la sangre se ponga más aguada, como se dice coloquialmente. Y si fuera eso, el paciente está tomando aspirina, y si fuera eso, está tomando ibuprofeno todos los días, a toda hora, ese paciente puede ser más propenso a sufrir de sangrados. ¿Listo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en pacientes que estén tomando sus medicamentos, que sufran de la sangre, ¿cierto? Porque hasta con las planticas puede haber alguna circunstancia. De hecho, hago un paréntesis y también les cuento, también la moringa, que está muy de moda, hay que tener cuidado la moringa con las personas diabéticas, porque la moringa puede bajar el azúcar en los pacientes diabéticos. ¿Listo? Y eso puede complicar a un paciente. Entonces, si van a recomendar la moringa, advierten al paciente que si es diabético, mejor que no se la tome. ¿Listo? Porque se le puede bajar el azúcar y eso es gravísimo. Es muy grave. Es más grave que se le baje el azúcar a que se le suba, realmente. Entonces, es como un paréntesis que hago ahorita que hablo de plantas medicinales. Y pues el COVID, ¿no? Que está de moda la situación. Hay otra combinación que uno ve bastante y son los AINES con los corticoides, ¿sí? Con corticoides hago referencia a lo que es dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, betametasona, ¿sí? Todos estos medicamentos, cuando se dan con un diclofenaco, un naproxeno, puede hacer que el paciente sufra también de molestias gástricas, más que todo cuando llevan muchos días en tratamiento con, no sé, pronto una dexametasona con diclofenaco, ¿sí? Eso depende del tiempo del tratamiento y depende de la dosis que el paciente esté recibiendo. Entonces, la idea es que esas combinaciones no la den por mucho tiempo. Puede ser que una sola dosis, desde una sola administración de cada uno, puede que no pase nada. Realmente puede que no pase nada. Pero ya varias veces al día y por varios días, eso sí puede tener algún riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se recomiende eso. Respecto a las quinolonas, son unos antibióticos muy buenos también. Ciprofloxacina es la más conocida de este grupo y hay que tener cuidado más que todo en niños, ¿sí?, que sufran de epilepsia, porque resulta que la ciprofloxacina puede, digamos, aumentar el riesgo de estos episodios epilépticos como tal. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado cuando se formule o se recomiende una ciprofloxacina, por ejemplo, en pacientes que sufran de epilepsias. Y también puede producir enfermedades de la piel como tal. Yo al comienzo les decía de la charla que hay unas combinaciones que pueden ser buenas, pero que estas combinaciones también en algunos casos pueden ser riesgosas. Precisamente los pacientes que sufren de tensión alta, ¿sí?, lo que es diclofenaco, lo que es ibuprofeno, lo que es meloxicam, valdecoxib, ¿sí?, estos específicamente no se recomiendan dar en los pacientes que son hipertensos o que sufren del corazón. ¿Qué sucede? Se ha visto que lo que es el diclofenaco, el ibuprofeno, en los pacientes que sufren de tensión alta o que sufren del corazón, les puede aumentar el riesgo de que sufran un infarto del cerebro o del corazón, ¿sí? Entonces, en ellos se recomienda dar otros tipos de analgésicos, como por ejemplo el naproxeno, que es un poquito mejor tolerado en ellos. Vuelvo y les digo, son medicamentos muy buenos, todos son excelentes, son muy buenos, pero hay que saberlos usar, ¿sí? Además, que estos medicamentos en paciente hipertenso puede hacer que la tensión no se le baje. ¿Listo? Entonces, el paciente hipertenso, el paciente con tensión alta, la idea es que no les den por mucho tiempo esos medicamentos. Bien, vuelvo y les digo, una dosis puede que no pase nada. O sea, un paciente de pronto una dosis de diclofenaco, puede que no pase nada, absolutamente nada. Pero cuando se empieza a dar muchas veces al día y por varios días, ya el riesgo empieza a aumentar un poco más. Entonces, tener mucho cuidado en pacientes con lo que llamamos con riesgos
cardiovasculares, que es el riesgo del corazón, riesgo del cerebro, ¿sí? De las arterias. Entonces hay que tener muchísima precaución en este tipo de pacientes. ¿Listo? Ya para finalizar la presentación de hoy, algunas consideraciones finales para ustedes, porque les digo que son muy importantes para todos nosotros. Lo primero es recordarles que hay medicamentos que deben prescribirse bajo fórmula médica, ¿listo? Siempre traten de alinearse a ese sentido. Por ejemplo, los antibióticos, ojalá ustedes los vendan bajo fórmula médica. Hay muchos medicamentos que tocan bajo fórmula médica, ¿listo? Porque eso hace que de pronto sea un poco más seguro la situación para el mismo paciente y hasta para ustedes mismos, ¿listo? Que ustedes le digan al paciente que en la medida de lo posible no se automedique, ¿sí? A veces el paciente va y compra un medicamento X porque alguien le dijo y digamos, se lo empieza a tomar y ni idea para qué es, si le sirve o no le sirve. Y yo personalmente como farmacólogo, pues he podido ver varios casos de pacientes que se automedican, ¿sí? Un vecino le dijo, tómese tal medicamento y resulta que le hizo daño. Y el paciente terminó en el hospital con una reacción importante. Entonces, para que nos ayuden en esa situación de evitar esa automedicación, tener en cuenta las precauciones, así por ejemplo las que les mencionaba en la tarde de hoy, tengan mucho cuidado con las dosis, más que todo en los niños, nada de recomendar cucharaditas ni cucharas, nada de eso, tienen que ser dosis exactas para que el niño se mejore y tampoco se va a intoxicar, ¿listo? Tener cuidado con algunas enfermedades, más que todo aquellas que son crónicas, como la tensión alta, como la diabetes, ¿sí? Porque pues hay medicamentos que en ellos les puede alterar la enfermedad de base. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esas circunstancias. Combinaciones, ya les di algunos ejemplos de qué medicamentos no se recomiendan combinar porque puede ser que el paciente se termine complicando mucho más. ¿Listo? Entonces, en la medida de lo posible, por favor, cuidado con las combinaciones, ¿no? A veces yo he visto, y se lo digo con una experiencia personal, he visto que combinan gentamicina con diclofenaco con dexametasona y ya vemos que los tres pueden ser riesgosos para el paciente, aumentar resistencia bacteriana, puede lesionar el estómago del paciente, pueden tener algunas circunstancias que no es bueno. Entonces, en la medida de lo posible, evitemos las combinaciones de medicamentos. Y lo que les decía, siempre con fórmula médica, ¿sí? En la medida de lo posible, por favor. Es importante también en ese sentido trabajar en eso pues para que sea una venta mucho más segura y el paciente se sienta más tranquilo con lo que estamos haciendo. ¿Bien? Entonces, lo último, sé que hace unos días la doctora Ángela también les dio una charla sobre farmacovigilancia. Ella es la presidenta de la Asociación de Farmacovigilancia, es una persona excelente. Creo que les dio algunos, digamos, algunos puntos sobre este tema y, digamos, yo quiero reforzar eso también, que por favor cada vez que un paciente les diga que un medicamento le haga daño, tratemos de reportarlo. Eso nos sirve, nos ayuda a hacer una prescripción más segura, cualquier cosa, ¿sí? A veces, por ejemplo, un dolor de cabeza o un mareo, como que se puede pasar por alto, a veces lo pasan por alto, pero, por ejemplo, cuando un paciente dice, no, es que me aplicaron una penicilina y me broté, eso debería de reportarse, ¿listo? Esa actividad de farmacovigilancia sirve muchísimo y yo creo que ustedes serían un gran aliado también para fortalecer la farmacovigilancia en el país, ¿sí? Además que sería algo completamente diferente. Yo creo que la gente percibe eso como que esa droguería está haciendo algo más por mí y eso sería muy bueno, ¿listo? Entonces, agradecerles este espacio ahorita en la tarde. Muchísimas gracias por su atención y bueno, espero de verdad que hayamos podido contribuir con unos aspectos de seguridad desde el punto de vista farmacológico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente su presentación. Creo que se han hecho en la tarde de hoy muchas y muy buenas recomendaciones con respecto al uso adecuado de los antibióticos y de los analgésicos en nuestras droguerías. Yo tengo algunas preguntas. Bueno, antes de decirle, se llegaron a reunir cerca de 150 personas, tenemos 90 para la rifa final.
pero antes quisiera hacerle un par de una observación. Primero que todo, es importante aclarar que todas estas recomendaciones, especialmente con el uso de los antibióticos, deben ser preferiblemente bajo prescripción médica. Esa parte es muy importante porque a veces se cometen algunas, digamos, cosas como un poquito heroicas en el uso inadecuado de los antibióticos y el doctor no hizo las recomendaciones de los temas relacionados con los efectos adversos potenciales de los antibióticos y y su uso inadecuado y los temas de resistencia bacteriana. Entonces, esa parte es muy importante. Tengo un par de preguntas, doctor. Hay una que tiene que ver con qué debo ver en un paciente después de la aplicación de un antibiótico intramuscular. La pregunta va encaminada como cuánto tiempo debo esperar antes de que el paciente se vaya y qué síntomas o qué debo esperar que el paciente pueda presentar para preocuparme cuando aplico un antibiótico intramuscular. Adelante, doctor. Gracias, doctor Milton. Sí, muy buena pregunta. Digamos que no hay un tiempo establecido en cuanto a la aparición de los efectos adversos. Y les cuento, digamos que para la tristeza de todos, los efectos adversos no siempre van a aparecer a los pocos minutos de haberse administrado un medicamento. Ellos pueden ser tempranos o pueden ser tardíos. Y con tardíos me refiero que después de un día pueden aparecer los efectos adversos, específicamente hablando de reacciones, ¿no? Reacciones alérgicas, que yo le preguntaba más hacia ese lado. Pues digamos que idealmente, pues cuando se administra un antibiótico por vía intramuscular, ojalá el paciente tenga la fórmula médica. Bueno, ya que tocamos el tema de la administración intramuscular, reforzar la técnica, ¿no? Hay unos casos que ya se han visto, creo que hace como 2 años, con un diclofenaco, que unas personas hicieron unas lesiones en la piel, ¿sí? Que se le iba muriendo como el tejido de encimita. Eso fue por un problema de administración, de técnica de administración. Entonces, hago otra vez un paréntesis para reforzarles la importancia de la técnica adecuada de la administración intramuscular. ¿Listo? Pero volviendo al tema del antibiótico y la administración, como les digo, no hay un tiempo, ¿sí? Y tal vez algunos antibióticos tienen más riesgo de reacciones adversas que otros. Por ejemplo, no es lo mismo una penicilina a una gentamicina, ¿sí? Tal vez con la penicilina uno espera que pueda ser un poquito más temprana la reacción adversa, digamos la alergia, hablando de alergias como tal. Pero no hay un tiempo, usted puede dejarlo 5 minutos, 10 minutos, y bueno, si el paciente no le dio nada, pues la recomendación es que ustedes le digan al paciente que si le empieza a rascar la piel, que si se pone rojo, que si le salen ronchas, que una cuestión de esas, que consulten inmediatamente. ¿Sí? Perfecto. Inmediatamente. Eso Ok. sería. Muy bien. Bueno, no se vayan. Doctor, disculpa, dejé de escucharte. Perdóneme. Gracias. La pregunta antes de la rifa. ¿Puedo combinar en una misma jeringa un antiinflamatorio como el diclofenaco y un antibiótico como la lincomicina? Muy buena pregunta también. No. La recomendación es que nunca combinen medicamentos en una sola jeringa. Nunca. Porque hay una cuestión, es que lo que llamamos estabilidad, y usted, es decir, no sabemos un medicamento con el otro qué puede pasar en la jeringa, y puede que se inactiven los dos, o puede que un medicamento aumente el efecto del otro, ¿sí? Y eso en el paciente puede ser gravísimo. Entonces, la respuesta completamente es nunca mezclen medicamentos en una sola jeringa, siempre en jeringuitas separadas, y si es intramuscular, ojalá una en cada nalga, ¿no? Pues porque en una Perfecto. sola el dolor también sería impresionante. Eso sería. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Laverde. Ha sido una excelente su presentación. Espero que nos acompañe para continuar hablando de algunos grupos terapéuticos después. Y hablar un poco más porque, pues, obviamente en el sistema de salud las farmacias son muy importantes. Entonces, le voy a darle el paso a Mónica Moya, que es la gerente de la línea Trade de Vitalis, y para que hagamos la rifa y miremos a ver quién se gana los premios esta tarde. Adelante, entonces, Mónica. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Teníamos un invitado que nos aparecía como Elian, que estaba alzando la mano. De pronto, si tienes alguna inquietud, te agradezco que la dejes en el chat. Si no, entonces les voy a compartir mi pantalla para mostrarles un poquito cómo hicimos el sorteo de nuestro feliz ganador.
Entonces, bueno, creo que ahí ya todos están viendo mi pantalla. Lo que íbamos haciendo mientras ustedes pues muy amablemente entraban y nos dejaban sus datos es que relacionamos nombre, cédula de farmacia y como ven pues acá aparece un número consecutivo simplemente al azar en la medida que iban entrando pues los íbamos relacionando. Al cierre de tuvimos 90 inscritos. Agradezco cerrando su micrófono. Teníamos 90 inscritos y simplemente pues acá programamos con una función de Excel que simplemente lo que yo hago es darle un aleatorio y acá pueden ver que están desde el número 1 pues hasta el número 91 que es el número de inscritos. Cada vez que yo le dé enter, cada vez que yo le dé enter a esta celda pues va a cambiar. Así lo hicimos en la primera vez, cuando la ganadora fue la persona que está ubicada en la fila número 18, que corresponde a la señora Luz Janet Cubillos Molina, de la droguería Sanax, de Bogotá, en el barrio 20 de Julio. Nuestra representante Karina, pues le hará entrega la próxima semana del bono del éxito. Y si no tienen más preguntas o inquietudes, permítanme revisamos si en el chat pues no tenemos más inquietudes, entonces simplemente vamos a proceder a darle acá Enter, el número va a cambiar y me va a decir quién es el feliz ganador. Discúlpame, Mónica, tenemos una observación, parece que no se escucha muy bien. Yo escucho bien, no sé si alguien me puede confirmar si escucha, adelante. Yo escucho perfecto, doctor. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Mónica. Sí, se escucha normalmente. Excelente. Listo, vamos a ver quién se gana esa rifa. Pero no se ve nada. ¿Están viendo? Entonces, sí, estamos viendo tu pantalla perfectamente. Listo, cuando yo le dé el enter acá me va a aparecer un número y luego vamos a buscar ese número a qué persona corresponde. Entonces está el número 51 y si nos vamos acá, el 51 corresponde a Valentina García de la droguería Trasmayo. Ya nosotros internamente buscamos a qué ciudad o a qué municipio pertenece y cómo nuestro representante le hace llegar entonces lo vamos a Muy bien, Valentina, felicitaciones. Felicitaciones y muchas gracias por su asistencia. Ahora vamos por nuestro tercer y último bono. Entonces, nuevamente le vamos a dar Enter acá y nuestro ganador es el número 6, uno de nuestros primeros asistentes, quienes enlazaron muy temprano. Muchas gracias por esa puntualidad. Tenemos a Angélica Alejandra Triana de la droguería Servimedic. Entonces, muchas gracias, ganadora de nuestro... Ambas están conectadas todavía. Muy bien, felicitaciones, Angélica, que está también por ahí. La veo conectada. Listo, perfecto. Y ya para el cierre, ustedes saben que nosotros, Vitalis, como expertos en inyectables, pues somos sus aliados estratégicos en todo lo relacionado con el servicio de inyectología. Entonces queremos también entregar esta tarde un kit de inyectología que, como saben, consta de la sábana para la camilla, un dispensador para el gel antibacterial y nuestro guardián. Entonces vamos a darle nuevamente enter y a ver cuál es el feliz ganador. Tenemos el número 25, que es Tatiana Valencia. Bueno, ya no tenemos más datos de ella, pero pues no acá, pero en el chat sí están. Entonces ya la ubicaremos y igualmente, pues la próxima semana entregaremos el kit en la farmacia. Por aquí está también conectada Tatiana Velandia. Es importante que nos escribas completar tus datos, por favor. Y bueno, y felicitaciones. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Qué buen rato este viernes en la tarde, aprendiendo, ganando algunos premios. Doctor Luis Alfonso, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer tenerlo aquí acompañándonos en esta capacitación. Esperamos tenerlo muy pronto y a todos muchísimas gracias también por su asistencia. Muchas gracias. Hasta luego a todos.